Bien, ¿cómo les va? Hay un grupo de alumnos de la Cátedra de Filosofía del Derecho de UBA, aquí en Buenos Aires, que nos preguntan cómo, o si podemos dar una explicación sobre lo que es el fenómeno jurídico. Eh, ¿Por qué razón? Porque uno puede pensar que si lo deriva directamente de los vocablos fenómeno jurídico, es algo así como un acontecimiento que tiene que ver con el derecho. Y la verdad que esa no es una explicación, por lo menos, yo no diría técnica porque no la tiene, pero por lo menos no es una explicación intelectual. La cosa es así. En las diferentes escuelas que se fueron dando de interpretación del derecho, desde la gramatical, la exegética, la científica, etcétera, 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 se da en el siglo pasado una escuela que termina creyendo que está a manos de Hans Kelsen, que termina instaurando de alguna manera cuál es el objeto del derecho. Entonces hace un trabajo bastante interesante y bastante importante que tiene que ver con una purificación del derecho, es decir, la manera de buscar el objeto del derecho para Kelsen es purificarlo, quitarle todo aquello que él entiende que contamina de la explicación de lo que puede ser, o la investigación de lo que puede ser esta búsqueda. Y entonces al derecho hay que sacarle todo lo que no le corresponda, todos los aditamentos psicológicos, sociológicos, políticos, todo eso debe limpiarse y finalmente a él le va a quedar la norma. Si limpia todo lo que tiene alrededor la norma, queda solita. Y para él, este es el objeto del derecho. Es más, en alguna época se enseñaba con esta virtud del pensamiento kelseniano que el derecho es, como definición, el conjunto de normas que rige la vida del hombre en sociedad. Esto es puramente kelseniano y por supuesto hoy esto no tiene ninguna validez de ningún tipo, porque el derecho es mucho más que un conjunto de normas. El derecho implica hoy todo un universo que hace que las sociedades y las sociedades modernas y en los sistemas políticos estas sociedades modernas, en particular el democrático, sean lo que son, lo que configuran hoy para el mundo actual. En contraposición de esto podemos decir, en la Argentina un tucumano que enseñaba en La Plata y en Buenos Aires, Carlos Cosio, desarrolla una idea que va a tener una consecuencia diametralmente opuesta al pensamiento kelseniano. A ver, él parte del punto que el derecho es una realidad. Por lo tanto, la norma es uno de los elementos del derecho, pero no el derecho en sí. Es parte del cuerpo jurídico, pero no es solamente eso. ¿Por qué razón? Porque hay que fijarse qué es aquel objeto que el derecho alcanza. Y la verdad que si uno se pone a pensar esto, hoy por hoy es bastante simple, hay que atribuirle a Cosio lo que se merece, en su época no era simple, pero hoy sí lo podemos pensar con simpleza, que es aquel tipo de situaciones, de circunstancias que las personas realizamos entre nosotros o el hacer de alguien que afecta a otro u otros, la vida de los seres humanos en sociedad. Es decir, si yo, por ejemplo, en este momento estoy pensando algo dentro mío
que tengo toda la libertad de pensarlo, y eso es algo nefasto, nocivo, iría en contra de mi sociedad, en contra de mis prójimos, en contra de todo aquello que conocemos como convivencia en nuestro sistema, la verdad, el derecho no tiene nada que hacer. En todo caso, si tengo ese tipo de pensamientos, tendría que curarlos con disciplinas como la psicología, la psiquiatría, lo que sea, pero no el derecho. ¿Por qué razón? Porque esa libertad que es interna, que es mía, que es la de pensar, Aristóteles diría, más allá de lo físico, es una libertad metafísica. Esa libertad, mientras esté en mi intimidad, es más, en la Constitución argentina el mismo derecho, es decir, la ley fundamental, la ley más importante, dice que la intimidad mía es mía y el derecho ahí no puede ingresar de ninguna manera. Ahora, si esa libertad metafísica toma la decisión de hacer algo que es nefasto, realizar un robo, matar a alguien, y mientras se mantenga ahí, no pasa nada. El problema es si se manifiesta, si se lleva a los hechos, si se produce esa decisión en la sociedad. Es decir, esa libertad metafísica se fenomenaliza, la llevo adelante. Ahí sí, ahí el derecho, en virtud de la producción del hecho, aparece en toda su contundencia e imperio, pero porque se produjo el fenómeno. Fíjense ustedes, volvamos entonces un segundo a ver qué es lo que decía Cosio a grandes rasgos. El hecho voluntario que produce la persona es lo que nosotros hoy llamamos conducta. Ese comportamiento humano es conducta jurídica obviamente, pero conducta al fin. Ahora, ¿cómo sabemos que esa conducta va a ser jurídica? Porque en la vereda de enfrente y de manera complementaria va a haber una situación que se va a referir a esa conducta. Es decir, si se refiere a esa conducta le da un sentido jurídico. Si hay un hecho que producimos nosotros, pero la norma, la ley, no se refiere a esa conducta que nosotros realizamos, entonces no tiene ningún sentido jurídico. Salir a la calle, tomar un colectivo, ir a hacer una compra, comer, tomar agua, vernos con amigos, ahí no hay ningún problema normativo. El problema es cuando aparece el deber ser, aquello que la sociedad no quiere que suceda. Y cuando el grupo social no quiere que suceda, a través de sus representantes, obviamente, entonces produce de manera idiomática, en un lenguaje que todos podamos entender, produce una referencia a esas conductas que no quiere que sucedan. ¿Y dónde las realiza? Bueno, no importa dónde las realiza, en el Parlamento. Pero lo que quiero decir, ¿en qué soporte la realiza? En la norma, en cualquier tipo de norma, las normas, pero sobre todo la ley, que es la norma de tipo general, pero norma no es solo la ley, el decreto que produce el Poder Ejecutivo, las ordenanzas de los ministerios, las sentencias de los jueces, los contratos que realizamos nosotros y la ley que realizan los legisladores, todas son normas. La más general es la ley. Entonces, la ley, o a través de la ley, a través de la norma, la sociedad dice, esta conducta no puede suceder. ¿Cómo sabemos que no puede suceder o que no debe suceder? No debe porque puede suceder. ¿Cómo sabemos esto? Porque la norma le dio un sentido jurídico. A ver, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo? Más fácil. ¿Cómo el juez sabe que va a tener un hecho que es una conducta jurídica? Porque va a tomar el hecho primero, lo va a investigar jurídicamente hablando,
Esto obviamente en la actividad procesal, pero en términos muy sintéticos, va a investigar ese hecho y aparte va a ingresar en el derecho para ver si encuentra una norma que se refiera a ese hecho. Si la encuentra, si él cree que la encuentra, bueno, finalmente tendrá que hacer un juicio de valor entre el hecho de conducta y la norma. Va a producir una armonización, es decir, obviamente va a haber una armonía, pero el juez va a realizar un acto que termina siendo una costumbre judicial, que es la de producir sentencias, es decir, resolver conflictos sociales, y lo que va a hacer es la interpretación, porque la norma no se refiere exactamente a cada cosa que hacemos todos los días los seres humanos. Entonces el juez tiene que decir, esta particularidad, este hecho, encaja en esta generalidad que es la norma. Entonces tiene que hacer un trabajo de armonización, para lo cual se le pide que realice un juicio de valor entre una cosa y otra y lo explique. ¿Por qué que lo explique? Porque en el derecho procesal hay un sistema de garantías, por ejemplo, que es natural para todos los justiciables, que es que cuando un juez solito dice algo en una sentencia, ¿cuál es la garantía? Que todos podemos ir al tribunal, en la sala, en la cámara, a apelar, a solicitar una revisión del criterio judicial en ese juicio de valor, no tanto en los hechos, sino en el juicio de valor que hizo el juez, y por ahí decir, mire, esta norma que dice el juez que puso por esto, en realidad yo creo que está mal y que debió poner otra norma o aplicar otra norma por esto otro y esto otro. Entonces, esto obviamente sucede en este juego que es el derecho procesal. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está haciendo el juez cuando toma el hecho de conducta, la norma, y hace un juicio de valor para armonizarlo? Produce un hecho de justicia. Es decir, la justicia, lo veremos en otro momento, pero la justicia es el valor. Es un valor, pero es el valor. Lo que entendemos todos que debe producirse, porque nosotros en estas sociedades democráticas vemos que los jueces deben estar manifestando, expresando permanente y continuamente el valor justicia en todas sus decisiones, porque en el fondo este valor justicia es identitario de nuestra sociedad. Hace a la democracia y al proceso democrático, a la vida democrática que como sociedad llevamos nosotros adelante. Entonces, conducta, norma y valor, este tridimensionalismo del pensamiento, lo que se llamó el pensamiento integrativista, la escuela del integrativismo, con varios, Goldsmith, Pedro David, Vilanova, bueno, hemos tenido nosotros, no vamos a nombrar a todos, pero hemos tenido filósofos y juristas muy importantes adscribiendo a esta escuela, y eso es lo que entendemos como el derecho, y esto es lo que entiende el mundo occidental como derecho, más allá de si un país adoptó el continentalismo y otro el derecho común, el common law, la precisión del pensamiento filosófico de la escuela ecológica hoy derrama y expande por todo el mundo. Hecho, norma y valor. Eso es la producción cuando el juez lo dice, cuando está. Ese es el fenómeno jurídico, el hecho que estamos buscando. Bueno, muchas gracias, lo que les digo siempre. Suscríbanse si son tan amables y pongan el like. Gracias.